estás demasiado lejos y pienso en ti tan duro. Aún no he terminado de entender, aún no he terminado de crecer, y ha sido en el medio de mi historia, entre lágrimas y euforia. Pienso en ti tan duro, pienso en ti tan duro. Oh, no, no, Federico Lorenze pregunta en Fantasmas de Malvinas si es posible volver a un lugar en el cual nunca estuvo, las Malvinas. Federico, hola. ¿Qué puedes contarnos, qué puedes decir, qué sentís hoy, 2 de abril? La pregunta que abre el libro tenía que ver con, llamémoslo, mi obsesión con Malvinas como tema histórico, pero también con una pregunta sobre cómo transmito mi trabajo de investigador, que es solitario por definición, tratando de mostrar qué cuerdas toca Malvinas y a la vez tocando otras, en un trabajo que uno imagina como creciendo. Entonces había una aparente paradoja. Bueno, ¿cómo puedo yo físicamente volver a un lugar que exactamente hasta el 2007, en que fui a Malvinas, no había estado nunca, y a la vez había estado todo el tiempo? Trataba de armar una pregunta sobre qué es lo que construye una pertenencia en relación con los territorios y la historia, y en ese sentido es que cuando vos vas a Malvinas, lo que encontrás es una sensación de muchísima cercanía y muchísima lejanía al mismo tiempo. Es un lugar muy perturbador porque están la marca de un pasado que todavía disputamos, de una, si se quiere, para muchos, frustración nacional, y es un lugar donde se confunden casi hasta que no se los puede distinguir, por lo menos esa es mi sensación más fuerte cuando trabajo estos temas, el orgullo y el dolor, diría, porque hay una... Cuando uno trabaja, por ejemplo, con excombatientes de distintos lugares del país, con familiares, vos ves la cantidad de escalas de grises, porque no es solo una escala que tenés que plantear entre la lectura política de la guerra como una maniobra burda de la dictadura militar, al compromiso profundo de las personas que estuvieron movilizadas en distintos grados y distintas formas por la guerra. Entonces mostrar todo eso es también ese camino para volver a un lugar en el que nunca se estuvo, porque estamos ahí en un punto todo el tiempo. Me conmovió en algún lugar cuando vos visitás el cementerio de Malvinas. El cementerio está en un lugar que es, a pedido de los isleños, se construyó en una hondonada para que ellos no lo puedan ver desde sus casas. Eso ya es una primera cosa que choca, ¿no? Porque no quieren ver esa marca argentina en Malvinas. Es un lugar muy desolado, pero como esos paisajes patagónicos, probablemente los paisajes patagónicos más lindos son los más desolados, es una de las características que tiene. Y es un lugar que, trabajando también temas que tienen que ver con el terrorismo de Estado, y ahí hay una cosa importante también, no se puede pensar Malvinas fuera del contexto en que se produjo. A diferencia de la historia del terrorismo de Estado, por ejemplo, donde uno no tiene sus muertos, en el cementerio de Darwin los muertos argentinos están. Eso le da una particularidad en términos de vínculos con el pasado, por lo menos para mí
perturbadora. Como me molestaba mucho la fórmula, que yo entiendo que en un plano de dolor personal está bien que esté, la de soldado argentino solo conocido por Dios, porque por las características de la guerra o por la misma precariedad con la que algunos fueron movilizados, no se sabe quién está enterrado ahí. Porque esas generalizaciones borran las preguntas históricas, y yo soy historiador, es decir, yo quiero saber, y la gente que fue a Malvinas, antes de pisar el avión que lo llevó a Malvinas, tenía nombre, apellido, historia. Muchos no la tuvieron después. Entonces, esas sensaciones te vienen todas juntas en ese lugar y potencian la visita, eso diría. ¿Cómo se estudia hoy el tema Malvinas en los colegios? ¿Para vos se lleva adelante de manera correcta? ¿Se da una visión equivocada, parcial? Yo creo, yo fui, digamos, soy un actor directamente involucrado en cómo se trabaja eso, porque prácticamente el primer libro que el Ministerio de Educación sacó, o primera manifestación oficial sobre la Guerra de Malvinas, que el Ministerio de Educación sacó de la Guerra del 82, lo hizo el equipo en el que yo trabajo, lo cual nos enorgullece mucho. Lo que nosotros encontramos es que hay hitos muy positivos que tienen que ver con la inclusión de Malvinas en la nueva ley de educación, o sea, están los contenidos curriculares, pero bueno, al descomponer esas líneas generales en un país tan vasto y tan diverso como este, ves todo el trabajo que hay que hacer, porque cada región, cada maestro y cada familia responde a Malvinas como puede y como sabe. Tenemos 2 libros en nuestra mesa de trabajo de Federico, Fantasmas de Malvinas y Malvinas, una guerra argentina, ¿no? Y un libro de viajes. Excelentes los dos, realmente excelentes. Has entregado parte de tu vida a trabajar sobre Malvinas, muchos años, ¿no es cierto? Sí. Gracias, muchas gracias. Federico Lorenz, quédate donde estás, porque si no las cámaras se enloquecen. Bueno. Sufren ataques, se va una para allá, viene otros, quédate acá. Gracias. Tranquilo. Voy a saludar a la gente de Código de Familia, una muy buena obra de teatro. Teatro Globo, que estaba cerrado, Teatro Globo. Alejandra Darín, ¿estás ¿Cómo cerrado? estás? ¿Cómo te va, sí, tengo entendido que durante 3 años estuvo sin obras de teatro. Me parece que sí se hacían muestras de fin de año. La verdad que no sé muy bien qué Pero estuvo cerrado y ustedes levantaron. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿cómo estás? Raúl Rizzo. Tomás Fonsi, qué sorpresa, muy buen trabajo. ¿Cómo es cómo te sentiste en el escenario con un papel protagónico, me parece? Muy bien, la verdad que estoy encantado con la obra, encantado con la experiencia, con la repetición muy inherente al teatro. De todas formas, yo siento que somos todos ejes fundamentales de la obra y que, está bien, a mí me toca hacer como el nexo entre, pero... El abogado joven que quizás se recicla, ¿no? Pasa de la dictadura a reciclarse en otra posición en la democracia, ¿no es cierto? Sí, un poco es un poco la impronta que tiene el personaje. Se recicla también ante la persona que tiene adelante. Exacto. A cada momento. Se reinventa, pero sí modifica y tiene esa cintura que le permite ser lo que el otro necesita que él sea. Lo más duro debe ser para Raúl Rizzo. Lo tuyo es lo peor por leguas, porque hacer ese comisario tan mal tipo, ¿no? Tan siniestro, debe ser difícil. Y claro, es la impunidad que había absoluta, pero como estamos hablando del año 1982, claro, se acercan los finales y algunos intuían que se venían cosas distintas, la llegada o el preanuncio de la democracia. Pero esa democracia traía un riesgo para los que se habían comprometido demasiado con la dictadura. Entonces, ¿qué iba a venir? ¿Qué iba a pasar? Están las dos cosas jugando, ¿no? En el tipo. Su gran impunidad porque el poder era desmesurado y también el temor y lo más peligroso que se transformaba desde el temor este tipo de personajes, mucho más peligrosos, creo que. O sea que yo me acordé de Macera. Macera mandó matar a Branca. Macera es un genocida, ¿no? Mandó matar a Branca porque era amante de la mujer. Sí. Terrible. Terrible. Bueno, cuando por las eso, cosas cuando personales también se usaba la obra me acordé, ¿no? Claro. Alejandra, también, ¿no? Qué duro este personaje que por un lado se quiere divorciar y por otro tiene semejante amante, también que sería el comisario medio siniestro. Sí, yo lo explico un poco, me parece que tiene que ver con
la búsqueda de la felicidad de cualquier persona, y algunos la tenemos más fácil y otros no. Depende también en el lugar que nacimos, en la educación que recibimos, los padres, todo, ¿no? Y bueno, creo que en el personaje, en Estela, no... Es una época muy, muy particular. Yo creo que todos estamos heridos de las cosas que han sucedido. Por eso también hoy suceden otras. Es consecuencia directa de... La mayoría de nosotros estuvimos criados y en esto, ¿no? En esto que contaba recién también el historiador, claro. Entonces es muy difícil salir de eso. Uno trata de hacer lo mejor que puede con eso. En el caso de Estela, bueno, me parece que chapotea. Sí, por ahí percibe cuando es despreciada. Hay un momento donde el comisario... Sí, pero porque también es una persona que pone la felicidad en el otro, ¿no? No en sí misma, me parece, en un hombre. Claro. Tanto primero en Amado y después en él, y después no, y después parece que en el... O sea que nunca había pensado en el tema legal de obligar a alguien a estar casado con uno, ¿no? Ponciano Funes es un seudónimo de alguien que fue juez de la Nación, sí, y que conoce mucho estos temas, obviamente, ¿no es cierto? Por su trabajo, claro. Nunca había pensado esto no. de obligar, como no hay ley de divorcio, te obligo a que estés en el momento casado. Aquel, sí, se parecía mucho a lo de España, ¿no? A lo de España franquista. Pero era posible, eso sí, era posible como abogado. Y era posible, estaba el por lo menos el hombre Amado tenía derecho a reclamar si la ley decía que el matrimonio era indisoluble. Te juro que me quedé mudo. Bueno, tiene que ver, tiene que ver con la época, está apoyado en un momento donde también la justicia, había mucha moralidad puesta en la creación de las leyes y la moralidad de quién, ¿no? Claro. Es como lo que se pone en cuestión también. Sí, existía, te digo porque yo soy de esa época, por eso te digo, existía algo que era el 67 bis, o sea, existía la separación. Sí. Yo conozco el tema porque lo viví en carne propia, sé que lo conozco. Pero claro, si alguien quizás te podía decir el divorcio no existe, punto, ¿no? Sí, sí, claro. No, y te tenías que casar con en Paraguay por poder, si querías casarte, pues tenías que casarte. Eran los países que pero es genial, ¿no? Que no o sea, tengas una nacionalidad y que el que te legitime tus deseos o tu... Sí, exactamente, era así. Era así. Vos como abogado joven, digamos, como personaje abogado joven, sentías que podías justificar semejante locura, ¿sí? Sí, bueno, es que la ley te ayuda. Es un poco, claro, inherente a la profesión. El abogado tiene que poder, siempre y cuando, claro, haya una ley que lo ampara, tiene que poder... Por eso abogados tienen todos. No, y está bien que tengan todos, ¿no? Yo creo que está muy bien que... Cualquiera sea el delito, un genocida tenga un abogado. Claro, por eso. Así debe ser, claro. Es un poco a lo que se enfrenta este pibe como abogado, también es a esas cuestiones, a que, bueno, a veces hay que estar casado con Dios y con el diablo. ¿Te sentís cómodo en el teatro? Yo vi una función de público, no vi función de prensa, y me pareció que estabas cómodo en el teatro. Yo realmente estoy disfrutando muchísimo. Porque trabajás más, me parece, más en televisión que en teatro. Sí, es la cuarta obra de teatro en la que estoy, pero a lo mejor no sé, yo se lo atribuyo a la obra en sí. Me parece que tiene... que no sé, me vino al pelo a mí, me parece que está muy clara ya desde el libro y de la propuesta. Yo pensaba cuando la veía, Raúl, pensaba que qué presente que siguen todos nosotros la dictadura, como dice Alejandra, la guerra de Malvinas, qué presente que sigue. Mirá que pasó tiempo. Sí, y yo creo que está bien que siga presente. Yo creo que está bien que cada vez que llega un 24 de marzo y hacemos una invocación a la memoria, creo que la memoria... Los pueblos que no recuerdan repiten sus tragedias, dice, o más o menos así es la frase, ¿verdad? Y yo, en relación a la obra, te quería decir que yo he leído muchos materiales que me llegaron de teatro, o alguna que otra película referida a la época esta. Y una de las cosas que me llamó la atención y me interesó a mí de este material es desde dónde pone la mirada. Tomando un caso de un abogado, de un tipo que reclama el regreso de su mujer, y aparece... toda esa etapa de nuestra,
la etapa de la represión, la etapa de Malvinas. Y el pobre tipo, ¿viste? El pobre tipo que quiere que lo quieran por decreto, que se te complica que te quieran por decreto. Absolutamente, el tipo quiere recuperar ese lugar que es su casa, sus hijas y su mujer. Y él siente que le pertenecen y quiere volver a ese sitio. Y bueno, creo que la obra en eso tiene un grado de originalidad de contar esa etapa, desde el lugar que la cuenta. Alejandra, ¿te acordás qué haces esta noche? Hoy es sábado. Sí, sí, por supuesto. Hoy es ¿A qué hora? sábado. Decime, ¿a qué hora? A las 9 de la noche y a las 11 de la noche hay 2 funciones en el Teatro del Globo. Marcelo Te da Alvear. 11:55. Al lado, Somos un al equipo, lado por del eso. Coliseo. Al lado del Coliseo. Claro. Marcelo te ve entre Cerrito y Libertad. En la Sí. otra cuadra de Cervantes. Claro. Se llama Código de Familia. También estamos con Gabo Correa y con Fabián Arenillas. Dirige Balac. Eva Lac. Eva sí. Lac. Buen trabajo Fabián Arenillas, porque yo lo vi con, Fabián Arenillas, con él lo vi. Buen Sí, trabajo, ¿no? sí. Qué buen laburo que hacías, ¿te acordás de Ana Haren? Sí, como no me acuerdo. Qué buen laburo. Sí, ese. Cómo sí. me gustó eso. A mí me resultaba raro que pudieras ir de joven a mujer grande, y fuiste bárbara. Sí, de los 20 a los 40 y Impresionante. pico. Sí, estaba... Tienes estaba- que volver a hacer esa obra. Bueno, era una obra de Diamen, De Marito muy, Diamen. sí, sí, muy bien contada. Muchas gracias, A a vos. los tres, muchísimas gracias, te felicito, Gracias a vos. Tomás, Gracias. Raúl, bueno, como siempre, lo conozco hace mucho, Alejandra, muchas gracias, y a usted le digo lo mismo que digo habitualmente, vea la obra. Esto es una nota periodística, tiene que ir al teatro, ver la obra, está muy bueno que lo haya tomado Rosario Lufrano, porque le ha dado una fuerza al teatro que el teatro no la tenía, así que ver la obra, no, la nota es lo de menos, lo que importa es la obra de teatro, que va a llevar Código de Familia. Enseguida regresamos.